no construiste una ancla alternativa a la cambiaria. Tu ancla es cambiaria y está apuntalada en el carry. Y el carry lo está pagando el tesoro. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Ahora, ese juego, cuando vos bajás el crawl, digo, si conseguís dólares, hasta ahora los dólares fueron los de blanqueo, la idea es que los dólares de blanqueo te permitan un puente hasta los dólares de la cosecha y que en algún momento, si el riesgo país baja, el gobierno tenga algún acceso para refinanciar los vencimientos de dólares. Bueno, eso es tu juego hasta octubre. Es un juego, digo, si querés, de relativo corto plazo. O sea, la pregunta es cómo pasás después de octubre a un esquema, si querés, con menos controles de capitales, o cómo sigue el juego más adelante. Pero de corto, mi sensación es que está todo bastante direccionado. Alertas, uno es, insisto, la rentabilidad del sector privado. Dos, es el mundo. No es un mundo para jugar un esquema de tipo de cambio cuasi fijo. Digo. Claro, por los riesgos que vos mencionabas de Estados Unidos, Brasil, justamente está yendo a contramano de lo. Bueno, vamos a ver qué pasa con Trump, ¿no? Pero de Brasil seguro, Brasil, Chile, toda la región está. Si vas a un mundo de dólar fuerte o vas a un mundo de dólar débil, digo. Todo indica que está yendo un mundo de dólar más fuerte, o por lo menos los movimientos de los tipos de cambio van hacia esa dirección. En un mundo de dólar fuerte, estar atado a la moneda fuerte, digo, no es lo ideal. Ahora, el gobierno quiere el doble mensaje, digo, por un lado te dice, vamos a ir a un tipo de cambio cada vez más fijo, digo, no te lo dice así, pero ya te avisó que se reduce el ritmo de devaluación del 2 al 1%, yo qué sé, digo, y a lo mejor en junio, o cuando salgan, no sé, 2 datos de inflación abajo del 2, te dicen que en realidad la inflación inducida por la devaluación es el 1 y que entonces estamos en deflación y te bajan el ritmo del crawl al 0. No sé, digamos, cómo sigue la historia. Pero lo que digo, te están induciendo y te están manejando todas las variables, están manejando los dos mercados. O sea, en ese juego, si conseguís dólares, el juego funciona. Mi lectura era que con el blend te iban a faltar dólares. La verdad que el blanqueo fue tan grande que esos dólares te permitieron transitar y te están permitiendo transitar y tu riesgo país está más cerca, está en la zona de 600 puntos. O sea, estabas en 1.400 a mediados del año pasado. Y arriba de 2.000 cuando arrancó este gobierno. O sea, hoy estás más cerca de acceder al crédito y de hecho el gobierno tuvo una apertura al crédito con lo que fue el RIPO, 1.000 palos, bueno, podemos discutir si no fue caro, las garantías, etcétera, 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 pero digo, hasta ahora, digo, todo 2024 vos te financiaste, o el Tesoro se financió comprándole los dólares al Banco Central, que originalmente dependían de la cuenta corriente, y en los últimos meses, de octubre para atrás, dependen de la cuenta capital originados en el blanqueo. Y las reservas netas vuelven a niveles muy negativos. O sea, es como que es un barril sin fondos. Comprás dólares por un lado, ahora con esta cuenta, ¿no? Y las pérdidas por el otro. Con esta cuenta corriente, la verdad es que necesitas abrir la cuenta capital. O sea, Argentina está pasando un desequilibrio de cuenta corriente, no demasiado grande, o sea, el nivel de importaciones es más alto, sobre todo como contracara del sector energético, pero va a un déficit de cuenta corriente en la zona de medio punto del producto o algo abajo de un punto del producto. Si sostenés el blend, la cuenta corriente cambiaria va a un déficit en la zona de 2,5 puntos del producto. Entonces lo que digo es, bueno, ¿cómo financiar ese déficit? Bueno, uno primero veía dificultades, el blanqueo te dio parcialmente la respuesta, en algún momento deberías acceder al crédito, en la medida, insisto, que la historia financiera se sostenga y la economía rebote con baja en la inflación. Bueno, digo, las encuestas lo sigan mostrando, digo, si querés, favorito, digamos, del espacio de Milei. Bueno, digo, la historia se sostiene, cualquier cine negro en el medio te puede desviar. La pregunta, digo, no es solo la demanda de pesos, la pregunta para mí es la demanda de la deuda en pesos. O sea, ¿cuál es la sostenibilidad de un programa financiero que hoy depende en gran medida de los controles de capitales? Marina, ¿y el gobierno está urgido por un acuerdo con el fondo o no? Porque de repente uno lo ve a Milei que, viste, dice, no, sí, bueno, el acuerdo en el primer cuatrimestre, primero dijo 15.000 millones, 11.000 millones, ¿necesita el acuerdo con el fondo para esto, para que asegurarse los dólares?
A ver, digo, primero, el acuerdo con el fondo, bueno, finalmente terminó, no se hicieron las últimas 2 revisiones, se hizo la evaluación ex post del programa, que se publicó la semana pasada. Esa evaluación, digo, había partes de la evaluación que parecían escritas por el propio gobierno, digamos, si es una perlita, digamos, cuando ponían la consolidación fiscal, incluían los 10 puntos de ajuste de los intereses del Banco Central. O, digo, reconoce el documento que el crawl al 2 y la baja en la tasa de interés funcionó y que eso estaba en contramano de lo que decía el fondo. Ahora, cuando mirás el documento en general, el documento es muy contundente en felicitar el ajuste fiscal y te diría que alerta sobre el esquema monetario y el esquema cambiario que no les gusta demasiado. Entonces, primera pregunta es, los vencimientos de capital con el fondo arrancan en septiembre de 2026. O sea, todavía tenés tiempo, digamos, si no te pones de acuerdo con el fondo. Obviamente, un acuerdo con el fondo con plata fresca, digo, te generaría una euforia adicional en los precios de los activos financieros y te permitiría algún acceso al crédito. O sea, la pregunta es, de nuevo, para mí hay 2 preguntas que son retóricas las 2 y son contrapuestas. Una es, ¿cuál es la chance de que el fondo te dé un acuerdo con un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo? Y la segunda pregunta... Sí, a ver cómo es la primera pregunta, decís. ¿Cuáles son las chances de tener un acuerdo con el fondo, dado el involucramiento del fondo en la Argentina? Digamos, el crédito argentino representa el 47% de la deuda de toda la cartera del Fondo Monetario. Involucrar fondos frescos en un país que ya está endeudado con el fondo para sostener un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo. Y la segunda pregunta es cuáles son los incentivos de un gobierno que te está balizando en el marco de los controles de capitales el descenso de la nominalidad, marcándote una baja en la reducción del crawl, de aceptar un esquema de tipo de cambio más flexible, de remover parte de los controles de capitales. La verdad es que la interacción entre las dos no están, más allá de que obviamente hay condicionamientos políticos, obviamente hay una expectativa de que Trump en alguna forma termine de torcer, digamos, las decisiones del organismo, pero de nuevo, parece que hay una contradicción ahí entre los objetivos del gobierno y la decisión del fondo, porque si vos vas a un esquema de mayor flotación, digamos, a la que proponen algunos economistas, la verdad es que el esquema político se sostiene sí y solo si la flotación es hacia abajo. Entonces vos podrías decir, bueno, si yo saco los controles de capitales, vamos a flotar hacia abajo, porque eso genera euforia y entonces dólares, los precios de los activos suben. Bueno, está bien, mientras flotes hacia abajo, todo se sostiene. Ahora, si querés flotar hacia arriba, digamos, bueno, digo, en un esquema donde vos basaste tu baja en la inflación en la extensión del carry, bueno, digo, ahí hay un signo de pregunta, de nuevo, insisto. Programa fiscal, o sea, vos te das un programa fiscal, un programa financiero de pesos y de dólares y un programa monetario. Hoy, monetario cambiario si querés. Hoy, tu programa financiero depende de este balizamiento de tasas. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy con la licitación del Tesoro, pero es probable que, vamos a ver qué tasa le piden los bancos, bueno, los bancos, digamos, en la licitación al Tesoro, después de la baja del crawl al 1. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central con la tasa de política monetaria? Pero la tasa de política monetaria en 32, si dividís por 12, te da 2,70 mensual. Claro. 1,70 en dólares mensual contra este crawl. Entonces lo que digo es, toda la demanda de instrumentos en pesos está basada en esta inducción hacia abajo de la nominalidad, donde el Tesoro, la combinación de la política económica, Tesoro, Banco Central, controlan todas las variables. La tasa, el crawl, el dólar oficial, perdón, la tasa de las LECAPs, la de política monetaria, el crawl y en alguna medida las expectativas de inflación, digamos, siempre hacia abajo. Claro, pero objetivamente, ¿el gobierno necesita de más dólares, digamos, en esto de sostener esta dinámica cambiaria rumbo a octubre o no? O ya esperando que venga la cosecha, digamos, puede estar tranquilo con un, obviamente, con un esquema de carry trade que es lo que vos estás contando, ¿no? Hoy por hoy todavía tenés los dólares de blanqueo recirculando el financiamiento del sector privado y el sector privado vendiéndole a los bancos centrales. O sea, el Banco Central está comprando. De nuevo, los dólares no son de la cuenta corriente, son de la cuenta capital, pero son iguales, son los mismos dólares.
Todavía, vos mirás todos los días, el central compra. El día que el central deje de comprar, digo, me imagino que ahí, digamos, todo el mundo se va a volver a preguntar cómo sigue la historia. La expectativa es que esa compra de dólares conecte con la cosecha. En el medio conseguiste los 1.000 palos del ripo y avisaste que el ripo puede ser hasta 3.000, te diría, ¿no? Digo, me ofrecieron 2.800 y tomé solo 1.000, o sea, eso te dice que hay 1.800 más. Bueno, digo, podría ser una segunda, o sea, mi lectura es que lo que están intentando inducir es la baja del riesgo país y en algún momento tener algún grado de acceso al crédito. Un acuerdo con el fondo te induciría más rápido esa baja del riesgo país, o sea, empezaste a jugar. Ahora, en el medio, digamos, los escenarios, digamos, de desinflación y de compresión en la brecha, bueno, van a depender de qué pase con las reservas en el Banco Central, porque hoy lo que estás viendo es que el Central compra dólares, pero las reservas no van a ningún lado. Alguien te diría, bueno, pero en realidad estás pagando la deuda, o sea, ¿qué querías? ¿Que no paguen la deuda? Bueno, estás pagando la deuda ya ni siquiera con recursos originados en la cuenta corriente, o sea, son recursos originados en el endeudamiento del sector privado. En algún momento, para que esto tenga, digamos, recorrido, necesitas tener acceso al crédito. Claro. O te lo pongo al revés, digo, es inédito que hemos podido transitar todo un año sin ese acceso al crédito. Lo que te salvó fue el blanqueo. ¿Qué te dicen ellos? Te dicen, bueno, siempre estuvo el blanqueo. Siempre fue parte del programa el blanqueo. Bueno, es cierto, yo creo que nadie visualizaba la magnitud del blanqueo y la recirculación de esos dólares a la economía, que es lo que te permitió llegar hasta acá. Pero vos decís que la salida al mercado voluntario de crédito, se va a dar en los próximos meses. ¿Pensás eso, que van a poder? Yo qué sé, están más cerca. Están más cerca. Digo, con un riesgo país en 1.400 puntos básicos no tenías ninguna chance. Digo, con un riesgo país claro, en 600, sí. Claro, digo, caro porque la tasa afuera, digo, volvió a subir. Claro, pero bueno, digo, y en la medida que vos abras el crédito, digo, la compresión del riesgo país debería volver a bajar. La verdad que es un tema con los bonos que tienes en la Argentina, pero los bonos, si querés, tienen la ventaja, después de la reestructuración grotesca, digamos, que se hizo en el gobierno anterior, de que tienen un perfil de vencimientos que es muy acotado, tienen la desventaja de que tienen cupones que son realmente muy bajos. Entonces, digamos, en la medida que los precios de los bonos se acercan, si querés, a la paridad, todavía no están en la paridad ni mucho menos. De hecho, digo, hay una expectativa de reinversión de cupones que no se está viendo. Bueno, digo, la pregunta es, digamos, ¿dónde está la demanda genuina de esos bonos hacia adelante? O sea, por eso digo, esto cierra si vos tenés un programa financiero que dependa menos de los controles de capitales. Eso, digamos, mi lectura es nadie va a tomar el riesgo de que eso ocurra en el año electoral. Claro. Porque necesitas, o sea, con CEPO vos podés controlar todas las variables nominales e inducir la inflación hacia abajo y podés controlar la expansión del crédito. La expansión del crédito está montada sobre una tasa de interés que no es la de equilibrio en un contexto sin controles de capitales. Esa es mi lectura.